Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y digamos al Señor en palabra de oración para entrar al consejo de esta noche? Gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios, por todo lo que has hecho hasta este momento. Te has manifestado, Señor, has bendecido nuestras vidas, has ministrado, Señor, a nuestro espíritu, Dios amado, a través de la alabanza, oh Dios de la gloria, y certificamos, Señor, declaramos que tú, Señor, te has hecho presente. Gracias, oh Dios de la gloria, por ser tan bueno siempre, Señor, por ser tan amoroso. En esta hora, Señor, oh Dios amado, rogamos en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, que tú, Señor, oh Dios, nos ayudes, Señor, oh Dios amado, para poder comprender, Señor, tu palabra, Señor, oh Dios. Te rogamos, oh Dios amado, que nos des entendimiento, nos des gracia, nos des sabiduría, Señor, oh Dios, nos des revelación, Señor. Ahora, Padre amado, que vamos a meditar en tu palabra, Señor, oh Dios, rogamos la ayuda de tu Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer, ni exponerla, Señor, ni entenderla, oh Dios amado, sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Y todo lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y continuamos en el capítulo número 9 y vamos a dar lectura del capítulo número 9. Nos habíamos quedado en el versículo 14, pero quiero que leamos a partir del versículo 13 y de ahí vamos a iniciar para poder volvernos a reenganchar en el mensaje y poder comprender lo que el apóstol Pablo está tratando en este capítulo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo del 13 en adelante. Si les es tan amable y es posible ponerse de pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Puede tomar su lugar.
Si buscare poner un título a este pensamiento, a esta porción que acabamos nosotros de leer, le pondría como título propósitos definidos. Reconocemos que en la palabra del Señor todo aquel que el Señor ha llamado tiene un propósito. Todos tenemos una comisión definida, algo específico que hacer. Y el apóstol Pablo en estos versículos nos lo enseña, que él ha descubierto verdaderamente cuál es su propósito, lo tiene claro. Y en lo que está haciendo el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está buscando hacer lo que se le ha encomendado y cumplir ese propósito a toda costa. El apóstol Pablo ha estado tratando, ¿verdad?, con los corintios, ¿verdad?, acerca de defendiendo su apostolado y ministrándoles y hablándoles que lo que acaba de decirles y enseñarles de que tienen derecho, ¿verdad?, de que se les supla su necesidad a aquellos a quienes le ministra el evangelio, a quienes le ministra la palabra del Señor, no es algo que él ha propuesto, no es algo que él ha establecido, sino que es algo que el Señor ha establecido. Y lo enseña, ¿verdad?, en la ilustración acerca de lo que es aquellos que trabajaban en el altar, ¿verdad?, que ministraban en el altar, del altar comían, de las ofrendas que eran presentadas, de las ofrendas que eran traídas. Asimismo viene el apóstol Pablo y habla ahora en el Nuevo Testamento. Lo que nuestro Señor estableció es que aquellos que ministran, ¿verdad?, aquellos que predican el evangelio, tienen el derecho a comer del evangelio. Podemos hablar un poquito acerca del apóstol Pablo. Conocemos un poquito acerca de su vida personal. Sabemos que él fue un hombre dedicado totalmente al servicio a Dios, un hombre usado en grande manera desde sus inicios. En su conversión es una manera verdaderamente, una conversión sorprendente, la del apóstol Pablo, que de sus primeros días, su primer encuentro con el Señor, lo que hace es ayunar y empezar a orar, empezar a buscar el rostro de Dios. Inmediatamente sucediendo a esto, lo que se dispone es a tener conocimiento de lo que es el evangelio para poder así predicar. Y el apóstol Pablo ahora sabemos, ¿verdad?, que incluso en su consejo, siendo él un hombre, ¿verdad?, dedicado totalmente al servicio del Señor, incluso aconseja, ¿verdad?, que todos aquellos que están solteros, ¿verdad?, sean como él, ¿verdad?, que no tengan ninguna otra cosa, ninguna otra preocupación, sino que sean como él en la manera en que están dedicados totalmente al servicio a Dios. Entonces el apóstol Pablo ahora nos habla y nos está hablando ahora de esto, y al exponer el derecho que tiene acerca de que sus necesidades sean suplidas por aquellos. Pero ahora el apóstol Pablo habla y dice: no he escrito esto para reclamar mi derecho, no lo hago con esa intención, sino simplemente el apóstol Pablo les está diciendo, dice: no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, no he hecho tomar uso de ninguno de estos, ni escribo de esta manera para que piense que estoy reclamando algo. No, diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy haciendo esos, dice, porque preferiría morir antes que me priven de este orgullo que tengo. Conocemos también la vida del apóstol Pablo acerca de su ministerio, de que él era alguien que construía tiendas de campaña. Ese era su oficio. Incluso el apóstol Pablo en una de sus escrituras dice, él mismo lo declara: y estas manos me han sido suficientes, dice, para sostenerme. Por cuanto él, dedicado al servicio de la obra del Señor, trabajaba también, y dice, incluso me han bastado estas manos para sostenerme a mí mismo, dice, y para sostener a aquellos que me acompañan. Entonces ahora el apóstol Pablo les está expresando algo, una satisfacción que él tiene, y que al exponer incluso que si hay alguien que tal vez participa del derecho de que sean suplidas sus necesidades por cuanto es un ministro del evangelio, pero dice el apóstol Pablo, no hay nada malo con eso. Simplemente dice el apóstol Pablo: yo tengo un orgullo, un deleite que tengo yo en el Señor, y preferiría morir antes que me sea privado de esto. Y
Y el orgullo del apóstol Pablo era el que él predicaba, dijo, yo predico el evangelio sin cobrarle a nadie, gratuitamente. Porque el apóstol Pablo nos enseña verdaderamente en esta ilustración que su prioridad era el predicar el evangelio sin que hubiera ningún obstáculo, sin dar motivo a ningún estorbo, de que las personas pensaran que tal vez como hoy se les predica el evangelio y tal vez, primeramente, luego hablando del cristianismo, luego lo primero que dicen, no, pero es que ahí piden dinero. El apóstol Pablo dijo, no, yo quiero evitar todo esto a toda costa. Y a veces caemos en razón por causa del abuso, incluso el apóstol Pablo usa esa palabra, abuso del derecho, que lo cual se ve mucho hoy en día. El abuso de ese derecho ya es como un reclamo, es como una exigencia para verdaderamente vivir una vida de lujos, de excesos. Ahora, por causa de que citan la palabra del Señor, pero el apóstol Pablo enseña, yo prefiero morir antes que me sea quitado este gozo, este orgullo que tengo, es que predique el evangelio gratuitamente. Y dice el apóstol Pablo, ¿cuál es mi recompensa? Que predique el evangelio sin ser carga a ninguno, para ganar a cuanto sea posible para Cristo. El apóstol Pablo miraba esto tal vez en una manera en que había personas que lo miraban en forma de oposición. Entonces dijo el apóstol Pablo, ¿saben que si el decirle, el poder yo reclamar este derecho que yo tengo, le es oposición a alguien, digo que voy a renunciar a eso? El apóstol Pablo, él mismo declara y dijo, ¿saben que yo he aprendido a estar contento cuando tengo y cuando no tengo? He aprendido a estar satisfecho en la abundancia y en la escasez. Entonces el apóstol Pablo, aprendemos aún a través de su vida, su testimonio, de que esa era su prioridad era las almas para el Señor. Y en este caso él me tiene esta situación, me tiene como un derecho, ¿verdad?, de que sean suplidos en necesidad, lo ve como muchas veces para alguna persona pudiera haber sido algún estorbo entre algunos de los hermanos en Corinto, y le dicen, ¿saben qué? Yo voy a renunciar. Incluso los versículos anteriores que leímos, dice, hey, por causa de eso yo estoy dispuesto a sufrirlo todo. Estoy dispuesto a sacrificarlo. Por tal, me tiene de alcanzar a lo más personas posibles para Cristo. Ahora dice el apóstol Pablo, cuando predico el evangelio no tengo de qué orgullecerme. Porque ahora nadie me va a quitar ese orgullo, pero el apóstol Pablo como que dice, y déjenme aclarar esto. No es que al predicar el evangelio me siento orgulloso, dice, no, el apóstol Pablo incluso cuando predico el evangelio no tengo por qué sentirme orgulloso. No es eso lo que estoy tratando de hacer, sino simplemente es una satisfacción que él, creo yo lo que estoy tratando es de reprobar el punto. Dice, no, lo que yo simplemente estoy hablando no es que me envanezco, me orgullezco cuando predico el evangelio, no, yo simplemente lo estoy expresando en que hay una satisfacción en mí que no quiero que me la quiten. Hay un gozo en mí que no quiero que nadie me prive a causa de esto. ¿Por qué? Dice, cuando predico el evangelio no tengo de qué orgullecerme. ¿Por qué? Dice, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. El predicar el evangelio no es una opción, es un mandamiento. Y el apóstol Pablo lo entiende claramente. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué? Yo no me siento, no hay un motivo de orgullo para mí cuando predico el evangelio. Dice, ¿por qué? Porque el predicar el evangelio es un mandamiento que nos ha sido impuesto a todos. Entonces lo que el apóstol Pablo lleva a seguir, dice, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está entendiendo esto, que es algo muy importante que nosotros entendamos hoy también, de que el predicar el evangelio es un mandamiento, y al no hacerlo estamos desobedeciendo el mandamiento. Estamos desobedeciendo a lo que nos ha impuesto el Señor. Incluso el apóstol Pablo continúa y dice, si lo hago por obligación, dice, si lo hago de buena voluntad, seré recompensado. O sea que, y luego dice, si lo hago por obligación, no hago más que cumplir con la tarea que se me ha encomendado. Hay dos maneras de cómo hacer las cosas. Hay dos actitudes cómo nosotros hacer las cosas. Y a veces lo he ilustrado yo en esta manera. ¿Sabe qué? Como su hijo, usted lo manda, amigo, ve a su hijo, a su hija, usted lo manda, ve, tira la basura. Él puede ir, sí mamá o sí papá, voy, lo toma y va y lo hace. Y lo hace de buena manera, así inmediatamente se levanta, va y lo hace.
Y dice uno, lo hizo. Y hay otra actitud que muchas veces toman, ¿verdad? Le dice, mi hijo o mi hija, vaya por favor y ve, tira la basura. Y él se va y agarra la bolsa y la va golpeando y va pateando todo lo que está en su camino y va diciendo, o sea, lo hizo también, ¿verdad? Sí lo hizo, pero lo que hace la diferencia es que es la actitud en cómo nosotros hicimos la cosa. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice, yo si lo hago de buena voluntad, si lo hago con buena disponibilidad, digo, voy a ser recompensado. Si lo hago de mala manera, lo único que estoy haciendo es cumplir con una obligación que me ha sido impuesta. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. O sea, en ambas partes lo estoy haciendo, pero en una voy a ser recompensado, en otra lo único que estoy haciendo es cumplir con un deber, con algo que se me ha encomendado. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. Ahora, cuando vamos a la última porción, me propuse ser breve en lo que iba a tratar hoy, porque creo que hemos tratado bastante en lo que el apóstol Pablo ha enseñado, ¿verdad?, acerca de este punto, la que leíamos toda una parte en el servicio pasado, en la enseñanza pasada. La segunda parte que el apóstol Pablo habla, y la primera, lo que el apóstol Pablo está hablando, llega en sí hasta el versículo 23. Hasta ahí esto es cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de todas estas cosas, pero iniciando en el versículo 24, como que sí cambia, está conectado el pensamiento, pero hay unas cositas ahí un poquito que podemos nosotros aprender y meditar en ello. ¿Por qué decía que si le tuviera que poner un título a este pensamiento, a esta enseñanza, le pondría así? Le pondría, ¿verdad? Como lo dije en el principio, ¿verdad? Propósitos definidos. Y yo creo que utilizaría estos versículos, el 26 y el 27, para esto, para lo que son propósitos definidos. El saber verdaderamente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué. Eso es verdaderamente uno saber. Todos sabemos, ¿verdad? Todos creo que tenemos un conocimiento cuando nosotros hablamos acerca de propósito, y siempre hemos escuchado mucha enseñanza, hemos escuchado predicaciones, temas que nos dicen, en Dios todos tienen propósito, pero yo pienso que pocas gentes descubren cuál es su propósito. Poca gente puede identificar eso. La palabra sí, ¿verdad? Y puede conocer el concepto de lo que es un propósito. Es que no estoy aquí por casualidad, no estoy aquí en vano, yo no estoy aquí por ocupar espacio, sino que hay una razón por qué estoy aquí. Pero cuando se va al punto de preguntarle cuál es la razón por la que está aquí, todavía estoy buscando averiguar. Y pasan los años, pasa el tiempo, pero no llega a cumplir, a llegar y reconocer, ¿sabe qué? Tengo ahora sí definido por qué es que estoy aquí, cuál es el propósito que estoy aquí. Y eso es en lo cual el apóstol Pablo ahora nos empieza a hablar. Dice en el versículo 24, dice así, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es su sacrificio, de lo que es su servicio al Señor, siempre con la visión, con la mentalidad de alcanzar el mayor número para Cristo posible, eliminando y quitando cualquier estorbo, cualquier cosa que pueda ser un obstáculo, cualquier cosa que pueda ser una oposición. Y hace esta ilustración el apóstol Pablo, dice, la gente, aquellos que van a los eventos, ¿verdad?, en los coliseos, dice, ellos corren de tal manera, se sacrifican de muchas cosas, se abstienen de muchas cosas. Tal vez se refería a esos eventos, ¿verdad?, que se hacían, ¿verdad?, en los coliseos, ¿verdad? Y entonces está diciendo de todos los que corren allí, dice, se abstienen de muchas cosas. Y lo que están buscando es obtener un premio, una corona, un reconocimiento que se va a desgastar, que se va a envejecer, que pasado el tiempo va a perder el valor. Si ellos hacen eso por algo así, dice, ahora cuanto más nosotros que estamos corriendo o que estamos en una carrera por algo que es incorruptible, algo que nunca se va a desgastar, algo que nunca va a perder su valor, no tendremos mayor razón nosotros para correr nosotros en una manera que sea legítima para el Señor, en una manera que sea agradable a Dios, por esa razón,
que por lo que nosotros vamos a obtener es mucho más mejor y de mucho más valor que cualquier otra cosa que podamos obtener en este mundo, en esta vida, a base de sacrificio. ¿Sí? Mire, a veces me pongo a meditar en el tiempo que a veces le toma a alguien para obtener algún título en alguna cosa. A veces, cerca donde yo vivo, a cruzar la calle, hay un señor que su hijo se fue a la escuela para ser doctor y ya se graduó parece que hace 2 años se graduó. Muchacho duró, no sé, como algunos 8 años, 10 años, algo así, no sé cuánto duró en la escuela, en el colegio, más lo que hacen de práctica, esto y lo otro, para ser un doctor. Y se sacrificó este muchacho, se propuso y se dedicó, fue constante y todo, simplemente por lograr eso que él se había propuesto, de un día ser un doctor. Y se abstuvo de muchas cosas. Le aseguro que él, tal vez en los tiempos, como lo hacen todos los que estudian, los tiempos de exámenes y todas esas cosas, se abstienen de que no salen ni a ningún lado. Especialmente ellos, ¿verdad? Que son tareas y son estudios tan difíciles, complicados, exámenes tan complicados, que se abstienen incluso de no salir, porque tienen que estudiar, porque a los siguientes días tienen exámenes y tienen tal vez tareas difíciles. Se abstienen de todas esas cosas. Ahora, ¿cuánto más el apóstol Pablo entonces nos enseña a nosotros? Primeramente, dice que corramos de tal manera que lo obtengamos. Que obtengamos esa recompensa que viene de parte de Dios, que va a ser eterna, que va a ser de mucho más valor que lo que podamos obtener en cualquier cosa en este mundo. Dice el versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice él, para la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien no como quien golpea el aire. Por eso decía, el apóstol Pablo tenía sus propósitos definidos. Sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. En todo esto, de cuando él dice, yo renuncio al deseo, no voy a hacer uso del derecho que tengo para ganar a las más almas posibles para Cristo. Incluso el apóstol Pablo entra en una etapa en su vida donde es experimentado lo que es la gracia para predicar el evangelio a cualquier tipo de persona. Él dice, sabe que no importa con qué clase de persona esté, Dios me ha dado esa gracia para poderles ministrar. Y sabe que yo meditaba bastante en eso cuando el apóstol Pablo dice, sabe que a los que están bajo la ley, dice, me hago como que estuviera así en esa condición para poderles predicar a los judíos como que si fuera un judío, a los gentiles como que si fuera un gentil, a los débiles como que yo también fuera una persona débil. Solo me hago, dice, me hago como todos ellos, dice, para al fin de alcanzarlos para Cristo. Meditaba yo en eso y decía, es verdad, que el evangelio es el mismo, el cual se predica a una persona para que venga a los pies de Cristo. El mensaje es el mismo, pero ¿sabe qué? Que se presenta en una manera diferente. Si usted va a una persona que está, por ejemplo, digamos, los hombres que están aquí en los puentes y todo, usted les habla y usted tiene que tener un acercamiento con ellos muy diferente que usted tendría tal vez con una persona de negocios, con una persona que está estable tal vez financieramente, que tiene un trabajo, que tiene su salud, tiene todo. Usted tiene un acercamiento diferente, ¿sí? Porque el apóstol Pablo está hablando de esa gracia que uno tiene, ¿me entiende? Y hay una frase que decía, ¿cómo es como se alcanza cómo puedes alcanzar a una persona para Cristo? Para poder alcanzar a una persona para Cristo, tienes que tener contacto con la persona. Tienes que tener un acercamiento con la persona. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que a veces ministrándole a las personas que tienen problemas de alcohol, lo que muchas veces me es fácil es compartirle mi testimonio de que Dios lo puede hacer libre de esa vida, de que el Señor tiene el poder para cambiar su vida? Y es como que me acerco de una manera que le quiero expresar que lo comprendo, sé dónde está, que es terreno que donde he pisado, ¿me entienden? Entonces el apóstol Pablo,
como que pone esa manera de ser, y en lo que yo veía en todo esto dije, es lo que el apóstol Pablo está expresando, es simplemente la gracia que Dios da. El poder ser sensible a la condición de una persona, el poder sentir la necesidad de una persona, lo lleva a un hermano a que no importa qué clase de persona sea, usted puede predicarle. Muchas veces muchas personas se intimidan. Hablarle a una persona de negocios, a una persona que está estable financieramente, que porque tiene dinero, porque tiene pertenencias, muchas personas se intimidan en poder hablar a una persona así. Y yo digo, la persona que tiene dinero y está estable financieramente está en la misma condición que una persona que está en la calle. Los dos están careciendo de lo mismo. No tienen a Cristo en su corazón. Ambos tienen un vacío en su vida que solamente Cristo puede llenar. Y eso es donde, hermano, la gracia que el apóstol Pablo está hablando para poder, hermano, ministrar a las personas. Entonces el apóstol Pablo dice: todo lo que yo hago, lo hago con un propósito, no lo hago como a ver qué pasa. Sé qué es lo que estoy haciendo. Tengo un propósito definido, y todo lo que el apóstol Pablo está haciendo es buscar alcanzar la mayor número de personas que le sea posible para el Señor. Dice en el versículo 27. Voy a leer del 26 y leo hasta el 27 para poder volver otra vez al pensamiento. Dice: así que yo de esta manera corro. Dice: no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está hablando? Todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando en ese capítulo, y habiendo incluso expresado y habiendo aclarado el derecho que tienen todos aquellos que predican del Evangelio, de poder vivir del Evangelio, el apóstol Pablo dice: pero yo tengo un propósito mayor. Tengo un enfoque mayor que ni reclamar mi derecho. Meditaba y trataba de encerrar el pensamiento, y trataba de encerrar cuál es el mensaje con mayor énfasis del apóstol Pablo en todo esto. Y dice el apóstol Pablo, al exponer todo, que lo que él lo está hablando, simplemente dice: si lo hago así, estoy en todo mi derecho. Pero yo lo que quiero que entiendan, que en mí el mayor propósito es alcanzar el mayor número de personas para Cristo. Eso es lo que estaba en la mentalidad, en el propósito del apóstol Pablo. Y dice, incluso él mismo dice, yo mismo estoy haciendo esto. Digo, ¿y saben qué? No lo estoy haciendo, lo estoy haciendo en una manera directa. Como que si hubiera trazado una línea el apóstol Pablo y hubiera eliminado todas las cosas que fueran el estorbo para él poder lograr esa meta de alcanzar el mayor número posible para Cristo, que incluso él mismo dice, ¿saben qué? Yo corro con una dirección precisa. Todo lo que es mi vida, incluso cuando leemos, hermano, acerca de la historia del apóstol Pablo, y esos versículos están mencionados, cuando él dice, ¿saben qué? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne ya no lo vivo para mí, lo vivo para la gloria del Señor. Hablamos, hermano, de un propósito definido en la vida de él. Y lo habla, hermano, en esto, hermano, lo que más sobresale, hermano, para mí, hermano, sobre el apóstol Pablo es eso. Es las almas, las personas, hermano, que vengan a los pies de Cristo antes de él reclamar cualquier derecho, aunque está, hermano, en razón. Pero él dice, ¿saben qué? Yo tengo como prioridad alcanzar las almas para Cristo. El que venga un mayor número. Y el apóstol Pablo dice, ¿y saben qué es lo que yo hago? Cada día yo someto esta carne, someto este cuerpo al servicio de Dios. Cada día. Porque dice el apóstol Pablo, dice, sino que golpeo mi cuerpo, o sea que lo someto, lo corrijo. Es una realidad, hermano, que para poder hacer la obra del Señor, hermano, el mayor oposición que tenemos es nosotros mismos. Nosotros mismos. No tengo tiempo, estoy cansado, no sé cómo. Bueno, tenemos una infinidad, hermano, yo digo excusas para no hacerlo. Y el apóstol Pablo dice, yo lo que hago es esto, dice yo ¿saben qué? Dice,
dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que lo someto a la voluntad de Dios. Y como que si le ordenara y le dijera, ¿sabe qué? Esto es lo que vas a hacer. Y esto es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que dice. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, ¿por qué? Dice, porque no sé que después de que yo habiendo predicado el evangelio, dice, por alguna razón yo mismo venga a ser eliminado, yo venga a ser excluido. Entonces el apóstol Pablo nos habla acerca de una vida consagrada a Dios. De una vida, hermano, que elimina todas las cosas que puedan ser estorbo para alcanzar las almas para el reino de Dios, aunque son derechos, hermano, que la palabra de Dios nos da. Pero muchas veces, hermano, aquel que tiene una mentalidad, hermano, de alcanzar las almas para el reino de Dios, muchas veces, hermano, sacrifica incluso de las cosas que son derechos para él. Todo porque la prioridad, hermano, es alcanzar las almas para Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en todo esto. Hermano, yo me sorprendía verdaderamente en lo que era esta porción, hermano, de lo que nos enseña mucho, hermano, de lo que es la vida del apóstol Pablo. Después es cuando podemos juntar, hermano, todos los demás versículos, hermano, que el apóstol Pablo cita, como lo decía hace un rato, acerca de lo que es su vida. Y cuando leemos acerca de esto, hermano, y mucho más viéndolo, asimilándolo con lo que es el tiempo de hoy, hermano, con los predicadores que hay en el tiempo de hoy, hermano, cuando hablamos acerca de reclamar el derecho, hermano, de dinero o de que se le mantenga, hermano, es verdaderamente, decimos, ya no hay hombres así, ya no hay predicadores así, que estén dispuestos, hermano, a estar detrás de un púlpito y predicar la palabra del Señor por amor a las almas, hermano, sin importarle que si tiene un sueldo o no lo tiene. No lo hay. Y si lo hay, son pocos los que hay, hermano, que estén dispuestos así. Y eso es lo verdaderamente, hermano, lo que me sorprendía, hermano, lo que el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer. Y yo creo que, hermano, que el apóstol Pablo, con mucha razón, hermano, en algunos de sus versículos dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, dice, y imiten a aquellos que se conducen de la misma manera que yo. El apóstol Pablo cita. ¿Por qué, hermano? Porque en esta porción de la Escritura, hermano, eso es lo que aprendemos de él. Más, hermano, que de poder citar un versículo, hermano, tal vez una razón por cual una persona que ministra el evangelio diga sí puede vivir del evangelio. Más que nada, hermano, el apóstol Pablo nos enseña algo mucho más allá de lo que es un derecho, que es, hermano, la importancia de buscar cómo hacerle, hermano, para alcanzar las almas para el Señor. Poder eliminar, hermano, muchas veces cosas que son estorbo para las personas. Amén. Y eso es verdaderamente, hermano, sorprendente lo que el apóstol Pablo nos habla, hermano, en este versículo. La entrega de él, hermano, me sorprende verdaderamente. Yo creo que es algo digno de imitar. Es algo verdaderamente, hermano, digno de imitar. El poderlo nosotros, hermano, sacrificar en tal manera, hermano, para que las almas vengan al reino de Dios, esto es un ejemplo, hermano, digno de imitar. Verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase por favor de acuerdo, pues de pie. Gloria a Dios. Es verdaderamente un gran privilegio, hermano, nosotros el que tenemos el predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Pero obviamente aprendemos, ¿verdad?, que es un mandamiento para cada uno de nosotros. Nos ha sido encomendado. Lo podemos hacer, hermano, de buena manera. Y al fin y al cabo, el Señor, hermano, recompensarnos. O lo podemos hacer simplemente por un cumplimiento y cumplir con ese deber que nos ha sido impuesto. Pero verdaderamente, hermano, es un privilegio poder participar, hermano, de este ministerio que es la reconciliación. El traer, hermano, las almas a los pies de Cristo a través del evangelio, a través de Jesucristo, es un gran privilegio. Pero sabe que me daba cuenta en todo esto, hermano, es un gran precio también a pagar. Un gran precio a pagar. Aquel que está dispuesto, hermano, a hacerlo, requiere, hermano, va a requerir su esfuerzo, va a requerir su tiempo, va a requerir incluso muchas veces inversión, hermano, financiera. Pero vale la pena verdaderamente hacerlo
para el reino de Dios, para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias, Señor, oh Dios de la gloria, por tan gran ejemplo, Señor, oh Dios, que tenemos en la vida del apóstol Pablo, Señor.